Esta oficina de la presidencia, la primera, fue creada por Carlos Salinas en 1988. Y a cargo de la misma estaba un personaje siniestro, José María Córdoba Montoya, que siendo todavía ciudadano francés, participaba en política, como en su momento Juan Camilo Muriño ostentaba también la ciudadanía española y era también muy poderoso en el gobierno de Felipe Calderón. Pero recapitulando, la primera oficina de la presidencia fue con Carlos Salinas, el titular José María Córdoba Montoya, y que era una especie también de equilibrio con el secretario de Gobernación de entonces, que era Fernando Gutiérrez Barrios. El exdirector de la DFS. El ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, uno de los represores del régimen priista. Bueno, pero aquella oficina de la presidencia fue muy poderosa. Estaba por encima de los secretarios de Estado. Era un mamón. Lo digo de esta manera, José María Córdoba Montoya. Un compañero mío de proceso atestiguó una escena al respecto. Carlos Acosta Córdoba, que cubría la presidencia de la República, vio en una ocasión, en el baño de hombres, que entró José María Córdoba Montoya y estaba en ese mismo lugar el entonces canciller, ay, ¿cómo se me va? Se me va el nombre, ahorita lo recuerdo, y le saludó el canciller en aquel momento, Fernando Solana Morales, efectivamente, y José María Córdoba no solamente no lo contestó, ni lo volteó a ver. Era un tipo que además, hay que recordar, está involucrado en el asesinato de de Luis Donaldo Colosio, personaje con el que el propio, fíjate, Cuauhtémoc Cárdenas tuvo un diferendo jurídico. Córdoba Montoya demandó a Cuauhtémoc Cárdenas precisamente porque Cuauhtémoc Cárdenas lo involucró en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hubo una audiencia a la que asistí justamente en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal, cuando fue una audiencia justamente por esa demanda civil que promovió José María Córdoba Montoya contra Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, eso fue la oficina de la presidencia con Salinas. Pero hubo otra... No, pero además el papel de Córdoba Montoya también fue clave a partir del asesinato de Colosio, como dices, en el que se le involucra. Él era muy cercano, uno de sus amigos, personajes cercanos, no fue ni más ni menos que Ernesto Zedillo Ponce de León, ¿no? De hecho, se dice que él tuvo ahí un papel determinante en ese relevo de Ernesto Zedillo, ¿no? Ya con Manuel Camacho desactivado totalmente. Absolutamente. Es un muy buen dato el que tú proporcionas, Obed, porque sí, si un preferido tenía José María Córdoba Montoya en el gabinete, ese era Ernesto Zedillo. Justamente la presunción de su hipotética participación o de su presunta participación en la trama del asesinato de Colosio fue por eso. De hecho, hay una historia que también conté, ha de haber sido en el 96, sí, en el 95, cómo el discurso de Colosio en el Monumento a la Revolución, en abril de 1994, fue conocido por José María Córdoba Montoya. Y lo que yo publiqué en aquellos años fue que Córdoba Montoya recibió, Córdoba Montoya le mandó el discurso a Luis Donaldo Colosio, y Colosio tachoneó
casi todo lo que le envió José María Córdoba Montoya. Entonces, esto parte ya de la historia de un personaje que tuvo que irse del país un tiempo, cuando también comenzó el choque Carlos Salinas con Ernesto Zedillo. Se fue como representante de México ante el BID en Washington. Claro. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, que también tuvo su oficina de la presidencia. Ni más ni menos que Luis Enrique Telles, ¿no? Este personaje, tú lo has reseñado, que tuvo como uno de sus colaboradores dentro de la oficina de la presidencia, dentro del gobierno de Zedillo, a ni más ni menos que a Claudio X González, ¿no? Efectivamente, Ernesto Zedillo mantuvo la oficina de la presidencia, pero quien era el titular de esa oficina fue quien coordinó su campaña por la presidencia de la República, Luis Telles Quenzler, un personaje que efectivamente tuvo en su equipo como asesor de Zedillo, ¿a quién creen? En efecto, a Claudio X González Guajardo. Sí, el mismo personaje que desde el 2020 unió al PRI, al PAN y al PRD, se convirtió en el jefe de la oposición, cuyos resultados vimos el 2 de junio. Pero Luis Telles era un personaje muy relevante a un lado del presidente Ernesto Zedillo, junto con otro personaje también muy prominente en aquel momento, que era Líbano Sáenz, el secretario particular. Y no hay que olvidar un dato clave sobre Luis Telles, este audio que se difunde en el que habla sobre esta partida secreta y que dice que Carlos Salinas se llevó la micha. La robó. Sí, claro. Algo que posteriormente también confirma en entrevista con Carmen Aristegui el expresidente Miguel de la Madrid, ¿no? Y que ya después tuvieron que salir ahí los familiares a decir, no, hay problemas. Está loco. Sí. Lo de prácticamente dicen que no sabe lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, estamos hablando de titulares de la oficina de la presidencia que tienen, pues sí, una enorme relevancia, que han tenido una enorme relevancia, y luego, después de Ernesto Zedillo, viene Vicente Fox. ¿Quién es el titular de la oficina de la presidencia? Que se le agregó el nombre de Innovación Gubernamental. Pues un personaje que venía de Guanajuato, aunque no era de Guanajuato. Es mi paisano de Lagos de Moreno, Jalisco. Un militante juramentado de la organización secreta El Yunque, Ramón Muñoz Gutiérrez, uno de los estrategas desde las sombras de la estrategia del PAN. También aquí lo publicamos en Sin embargo MX, pero él fue también muy relevante y él sí duró los 6 años como titular de la oficina de la presidencia, Obed. Y un dato clave que tú más que nadie lo conoces, un miembro, como le dices, juramentado del Yunque, que practica en un gobierno en el que este grupo secreto al que tú básicamente eres el experto en la materia, se infiltró y se metió con todo en el gobierno de Fox, ¿no? Hombre, pues no viene al caso ahorita detallar todos la enorme presencia que tuvo en la administración pública del gobierno de Fox a nivel federal y en los estados, pero Ramón Muñoz Gutiérrez, jefe de la oficina de la presidencia, fue, sí, un personaje fundamental en ese sexenio, hasta para alentar las aspiraciones presidenciales de Marta Sahagún. Claro. Como en su momento también se documentó, y también luego brincó al Senado. Se blindó 6 años en el Senado, del 2006 al 2012, y ahora es consultor, y entre sus clientes es el Partido Acción Nacional. Entonces, sí, durante Fox hubo esta oficina de la presidencia poderosa, sin que se observara
sin que se dejara ver. Ramón Muñoz Gutiérrez, muy pocas ocasiones tuvo apariciones públicas y nunca dio una entrevista. Nunca. Es uno de los asistentes a estas primeras marchas de la Marea Rosa. Tú lo entrevistas. Sí. Básicamente ahí está acompañando al presidente Vicente Fox. Y si lo que le pagó el PAN, de acuerdo con los contratos que obtuviste y que publicaste aquí en Sin embargo en noviembre de 2021, pues es uno de los responsables de la tragedia electoral por la que pasó el PAN, porque él fue uno de... Aquí decía, ¿no?, que cobró millones de pesos como responsable de la planeación estratégica y la capacitación de los liderazgos para ganar las elecciones estatales y federales hasta el 2024. Tal cual, ese era su... Y todavía, ya, yo no les voy a adelantar nada, pero es el que desde las sombras estaba también influyendo en el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez. Entonces, bueno, ¿qué pasó con la oficina de la presidencia con Felipe Calderón, que también existió ahí? Fue una oficina de la presidencia poderosa, porque a cargo de ella Calderón colocó a Juan Camilo Mourinho Terrazo, ya para entonces un incondicional y un mano derecha muy relevante para muchos asuntos. Lo fue desde que Felipe Calderón fue diputado federal y coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados en el primer trienio de Vicente Fox. Calderón era coordinador de la bancada del PAN y Juan Camilo Mourinho era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, siendo él mismo y su familia, pues, concesionarios en el ámbito energético. Y luego, Juan Camilo Mourinho brinca de la oficina de la presidencia a la Secretaría de Gobernación, que era, pues, el trampolín para convertirse en el candidato presidencial del PAN en 2012. Era el delfín de Calderón. Era el delfín de Calderón y, sin embargo, muere en un avionazo en octubre de 2008. Este avionazo en plena Ciudad de México, en Polanco, donde se estrella junto con el que era el subsecretario de Seguridad. Bueno, era su procurador, ¿no? Era su procurador, Santiago Vasconcelos. José Luis Santiago Vasconcelos muere también en ese avionazo y ocupa la jefatura de la oficina de la presidencia una mujer, Patricia Flores Elizondo, que ahora está en el partido Movimiento Ciudadano. Jefa de la oficina de la presidencia con Calderón, uno de los panistas ahí con mayor presencia, renuncia hace unos meses a 19 años de militancia al cerrársele, dice ella, las posiciones y termina siendo candidata de Movimiento Ciudadano a Durango. A gobernadora de Durango. Sí. Evidentemente, pues no. Perdió, ganó como 5 votos, creo. Nada más. Y ahora está en MC y sigue. Pero para que vea usted la relevancia de las oficinas de la presidencia. Y llega Enrique Peña Nieto, tuvo su oficina de la presidencia también. ¿Y quién fue el titular de la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto? Aurelio Nuño Mayer, que después sería el secretario de Educación, que no sabía leer, como lo corrigió una jovencita, y terminó el sexenio de Peña. Hubo un jefe de esa oficina de la presidencia, la irrelevancia totalmente completa, y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en efecto, con este empresario regiomontano, Alfonso Romo, pues un ratito, para que fuera, digamos, el interlocutor en realidad con el empresariado. Sí, ahí con Alfonso Romo, el mismo cuando sale en diciembre de 2020, él mismo lo dice, ¿no? Realmente el acuerdo con Andrés Manuel López Obrador era que nada más le iba a acompañar en esta primera etapa.
sale Alfonso Romo, que como bien dices, básicamente su función era el contacto directo con empresarios, con este grupo empresarial que creo que en el que estuvieron ahí Salinas Pliego y demás, era como el puente. Y una vez que deja esta oficina de la presidencia, recuerdo que le preguntan a Andrés Manuel López Obrador que quién lo va a suplir, cómo va a ser el relevo. Dice, no se necesita esa oficina de presidencia y básicamente queda ahí relegada, se me olvidó ahorita el nombre, a una función de un personaje cercano a sus hijos que básicamente... que básicamente hace puras cuestiones técnicas, ¿no? Que en este caso... lo que entiendo yo con Sheinbaum es entra Lázaro Cárdenas Batel, que podría tener este papel que es lo que comentábamos, que está un poco al aire si va a ser más un rol político o qué. Porque en lo técnico, pues ella tiene a José Merino, que es un hombre de todas sus confianzas dentro de la presidencia con estos proyectos virtuales, ¿no? Que es básicamente él el que lo opera en cuestiones técnicas. Sí. Nada más que en el caso de la oficina de la presidencia, que hoy anuncia y que hoy formaliza Claudia Sheinbaum, sí hay atribuciones como volvemos al origen del análisis que hacíamos, políticas. Por eso lo relevante es recordar cuáles son las atribuciones que tiene la Secretaría de Gobernación. Por cierto, una precisión que me está haciendo también aquí Arturo Alvarado. No, el avionazo no fue en octubre, sino el 4 de noviembre de 2008. Efectivamente, saludos hasta San Luis Potosí. Pero lo relevante es, sí, la oficina de la presidencia que vuelve a estar en el gobierno de la República y un titular como Lázaro Cárdenas Batel, que sí tiene un enorme simbolismo, bueno, nada menos que lleva el nombre del general Lázaro Cárdenas del Río.